Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el Rey. Que Dios le bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez por acá en esta su radio emisora, Radio Costa Rica, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos oyen. Y como dice el canto, venciendo bien el Rey. Pronto, pronto, mi hermano y mi hermana, la segunda venida, el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, se va a cumplir. Por eso estamos viendo temas importantes, temas relevantes, temas que nos ayudan a prepararnos para ese evento especial, porque antes de la segunda venida hay eventos también importantes en la historia de la humanidad. Como no conocemos profecía, como no leemos, como no estudiamos, entonces no nos damos cuenta de esas cosas, pero eso está escrito en el libro, la palabra de Dios, la Biblia, principalmente en los libros de profecía como Daniel y Apocalipsis. Antes de iniciar el tema, hoy estamos en el cuarto tema de la serie, que se llama Los 7 grandes poderes en la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Ya vimos 3 temas importantes, 3 temas necesarios para poder comprender estas cosas. Pero antes de seguir con el tema, dar continuación por lo menos a la segunda parte de la semana pasada, o la cuarta parte de la serie. Vamos a tener una lectura, y después de la lectura tenemos la oración como tenemos por costumbre. La lectura de esta vez se encuentra, hermano y hermana, en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8 es un texto muy conocido, por lo menos 3 palabritas que están acá y que nos aprendemos de memoria y que sabemos. Y dice así: Dios es amor. Y es importante esto porque Dios es amor. Ahora, ¿qué es el amor? Se podría preguntar uno. Humanamente hablando, y digo humanamente hablando, hay 3 tipos de amor. Está el amor filial. El amor filial es el amor que siente una persona por un amigo, por un familiar, por la esposa, por el hijo, por un tío. Es un amor, de ahí viene filos. La palabra filial es de familia. Un amor que es o se siente por una persona que es conocida, una persona que es querida. Y eso no tiene nada de extraño, porque simplemente estamos acostumbrados o podemos estar acostumbrados a poder amar a una persona que también nos ama a nosotros, que también nos quiere a nosotros, que también nos da cosas o nos ayuda a nosotros. Eso se llama amor filial. El otro amor es el amor eros. El amor eros es el tipo de amor que se siente por la atracción física de un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Es el amor eros, cuando una persona quiere abrazarlo, quiere besarlo y quiere tener este tipo de situación. Eso se llama el amor eros. Son 2 tipos de amor humanos. Pero cuando 1 Juan capítulo 4 y versículo 8 nos dice Dios es amor, está hablando de otro tipo de amor. Eso se llama el amor ágape. El amor ágape es el amor en el cual la persona está dispuesta a dar sin esperar recibir. Por eso cuando dice que Dios es amor, es porque Dios es amor, pero no amor filial, no amor eros, que son amores egoístas, que si usted recibe, usted da, pero si no recibe, entonces no va a dar. Si mi esposa me quiere, entonces yo la quiero, si no, entonces nos separamos. Si mi amigo me quiere, entonces yo lo quiero, pero si no
sigue ayudándome o llamándome o cosas de ese tipo, entonces dejamos la amistad. Y muchas amistades han rompido por esas cosas y muchos lazos familiares incluso también. Sin embargo, el amor que Dios nos ama es el amor ágape. Ahora, si leemos el versículo completo, nos dice 1 Juan capítulo 4 y versículo 8. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mi hermano y mi hermana, aquí no está hablando del amor filos ni el amor eros, está hablando del amor ágape. Y dice que si usted no ama, o sea, si usted no quiere a su hermano, no ama a su hermano, sin esperar recibir a cambio, entonces dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el tipo de amor que Dios espera de nosotros. Por eso Jesucristo vino a mostrar el amor aquí al mundo, mostrando y dándose él mismo sin esperar recibir nada a cambio. Y así por último murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Eso se llama el amor ágape y la mayor muestra del amor. Eso es lo que quiere Dios y lo que necesita Dios de cada uno de nosotros. Sin embargo, lamentablemente, humanamente, si no recibimos, no queremos dar. Pero Dios que quiere que tengamos ese amor que Él manifestó, que Él vivió, que Él nos mostró y que Él tiene también, el amor ágape. Con estas palabras vamos a tener una oración para poder iniciar el tema de esta mañana. Si usted puede acompañarme, hágalo y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por el privilegio por estar acá otra vez, Señor, en esta radio, Señor, Radio Costa Rica, pudiendo predicar tu palabra, Señor. Un mensaje, Señor, importante, que no se predica, que no se enseña, que no se estudia, Señor. Y tú nos das la oportunidad de poderlo traer acá y la oportunidad de cada oyente, Señor, también de poder escucharlo. Te pido por cada uno de ellos que tu Espíritu Santo sea en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes también, y que puedan con tu palabra estudiar para ver si lo que estamos estudiando y enseñando es correcto, Señor. Bendíceme también, Señor, y ayúdame. Dame claridad, Señor, para poder explicar este mensaje tan importante, pero también tiene su dificultad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. La semana anterior empezamos el tema la bestia mixta o la quinta bestia. Recuerde que al empezar el tema hace 4 semanas, hoy estamos en la cuarta, empezamos viendo, el tema se llama los 7 grandes poderes en la historia del mundo, pasado, presente y futuro, porque no son más de 7, no son menos de 7, tiene que ser 7 porque el número es un número completo, así como hay 7 iglesias, como hay 7 sellos, como hay 7 trompetas, y vimos varios 7 que hay también, siempre el 7 es el número completo, no pueden ser 8, no pueden ser 6, tiene que ser 7. Ahora, si usted quiere saber cuántos poderes mundiales hay en la historia del mundo, bíblicamente usted lo estudia en la Biblia y la Biblia le dice, este es un poder mundial. Usted no puede decir que es un poder mundial el que la Biblia no dice que es un poder mundial, como algunas personas que han hablado de Asiria o de Egipto, porque han malinterpretado algunas partes de la Biblia que tal vez lo vamos a poder ver un momentito ahorita si es posible. Entonces, la Biblia le llama a un poder mundial una bestia. Eso lo vimos hace 3 semanas. Una bestia es un poder que gobierna todo el mundo. Ahora, aquí, si puede ponerme en la pizarra, aquí pudimos ver, en este caso está un dibujo del mundo. Este mundo está dividido entre poderes políticos o poderes civiles, que la Biblia los describe como cuernos, que aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijimos 10 porque el 10 representa todos los poderes civiles, no porque sean 10, sino porque el 10 es un número completo, al igual que las 10 vírgenes que representan todas los salvos, o sea, todos los que pertenecen al pueblo de Dios en la iglesia en el tiempo del fin, como representan los 10 leprosos que Jesucristo sanó, que representan todos los pecadores, no porque sean 10. Entonces también vemos que hay 7 cabezas, o sea, el mundo está compuesto de poderes civiles y poderes religiosos. Los poderes religiosos vemos acá, simbolizados por cabeza, eso que usted ve aquí es una cabeza con unos ojitos, para simbolizar la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabezas porque el 7 es un número completo que simboliza todos los poderes religiosos. No 7 poderes religiosos
literalmente, sino que el 7 es un número profético, simbólico, que representa a todos los poderes religiosos, incluyendo a todos. Cuando digo todos, estoy hablando de la Iglesia católica, apostólica, romana, pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, inclusive aquellas que todavía no siguen el cristianismo, hinduismo, taoísmo y muchas cosas de este tipo de religiones, porque son religiones. Por eso el número 7 incluye todas las religiones, cabezas, en este caso porque son 7 cabezas, y el número 10, que son cuernos, 10 cuernos, simboliza e incluye todos los poderes políticos, civiles, religiosos, reinos o países en este caso. Entonces estamos viendo acá esto. Entonces vimos la semana tras anterior, en las primeras semanas, los 4 primeros poderes mundiales que son pasado. Recuerde que vimos a Babilonia, que llegó a gobernar representado por el león. ¿Por qué el león? Porque el mundo que ustedes ven acá, este mundo es un león, porque uno de esos poderes que se llama Babilonia era el que gobernaba el mundo. Babilonia es simbolizado por este caso el león. Entonces podemos ver, mi hermano y mi hermana, que el primer poder mundial o la primera bestia que aparece en la Biblia, en este caso las primeras 4 bestias, el león, el oso, el leopardo de 4 cabezas y una bestia indescriptible. Esas 4 bestias simbolizan, ya lo vimos la semana tras anterior, a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en sus 2 fases. Roma en sus 2 fases. ¿Por qué 2 fases? Porque Roma, que era una bestia, tenía 10 cuernos, poderes políticos, pero salió un cuerno pequeño. Ahora, ese cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos, que destruye a 3 de los cuernos, ese es un cuerno que habla y que tiene ojos. O sea, es un cuerno cabeza. Es un poder político porque es cuerno, pero es un poder religioso porque es cabeza también. La unión de lo político y lo religioso cuando llega a gobernar el mundo. Entonces vemos que estos poderes comienzan a reinar desde el año 605 antes de Cristo, Babilonia, que reinó hasta el año 538. Después del 538 llega Medo-Persia, desde el 538 hasta el año 331. Y vemos así por encimita porque ya lo vimos. Después en el 331 llega Grecia, en este caso, que gobierna el mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Pero en el 168, en la batalla Pydna, llega a su poder Roma, en este caso, en su fase de los Césares o en su fase imperial, la Roma imperial o la Roma de los Césares, que dura cierto tiempo hasta que viene el cuerno pequeño, que es una continuación del poder romano, porque el cuerno sale de la cabeza de la bestia. O sea, es una continuación, no es otro poder diferente, sino que es una continuación del poder romano. Ahora, recordemos que este poder, que es la segunda fase, ya lo vimos eso, si quiere verlo con más detalle, puede verlo en la primera y segunda presentación, pero este poder comienza a reinar desde el año 538 después de Cristo hasta el año 798. O sea, la Roma total tiene 2 fases, la Roma imperial y la Roma eclesiástica o Roma papal, que en conjunto, que ya lo vimos, el tiempo de reinado es desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, en conjunto, o sea, las 2 fases, la Roma papal y la Roma más bien imperial y la Roma papal. Pero cuando leemos Daniel capítulo 7 versículo 25, ahí estamos viendo, o ahí vimos las primeras 4 bestias que son pasado. Porque cuando termina la Roma eclesiástica o Roma papal, 1798. ¿En qué año estamos? 2017. ¿Es pasado 1798 o es futuro? Es pasado. Entonces vemos que estos poderes son pasados. Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando de la Roma eclesiástica, de la Roma papal, nos dice: hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, blasfemias. A los santos del Altísimo afligirá o perseguirá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, cosas que ya sucedieron, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, o sea, 1260 años proféticos que están o se ubican en la historia desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo.
Pero cuando leemos Daniel capítulo 7, ahí termina la historia. Después ya viene el reino de los santos y viene el dominio y la majestad, esas cosas, porque hay eventos que aquí no los dice, que sí los habla Daniel capítulo 8, pero eso no es lo que estamos estudiando. Entonces vemos que por lo menos en Daniel capítulo 7, donde nos habla de los poderes mundiales, o sea de las bestias, termina con la hegemonía papal. Ahí termina, con 1798, o sea, donde el papado está gobernando el mundo. Quita reyes, pone reyes y hace lo que quiere hacer. El que se levanta contra él es encerrado, torturado y hasta muerto. Ahora, la semana anterior encontramos que hay una quinta bestia, pero la quinta bestia no está en Daniel, porque en Daniel habían 4 bestias, pero no son 4, son 7. Nos faltan 3. La semana pasada encontramos la quinta que está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 nos dice: me paré sobre la arena del mar. Está hablando Juan ahí. Juan dice que se para sobre la arena del mar. Juan es el que está en la visión del mar. Recuerde que el mar lo que simboliza es muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Pero vimos también que el mar simboliza el viejo mundo. O sea que esta bestia nace en el viejo mundo, crece en el viejo mundo, sube en el viejo mundo. Ahí es donde se manifiesta. Las primeras 4 bestias también en el viejo mundo. Esta quinta bestia también. O sea, este quinto poder mundial, en otras palabras. Dice que subía del mar. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía. Vi subir del mar una ¿qué? Una bestia. Recuerde que una bestia lo que simboliza es el mundo. Ahora, si la bestia es como un león, es porque el mundo es gobernado por Babilonia. Eso es lo que simboliza, pero la bestia en sí lo que simboliza es el mundo. El mundo con todos sus poderes políticos y con todos sus poderes religiosos. El mundo con todos sus países y con todas sus iglesias. Eso es lo que simboliza la bestia. El mundo con todo lo que está dentro de ese mundo. Y es importante que puedas saber esto. Ahora, resulta que este mundo, dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, todos los poderes religiosos que están en este tiempo, y 10 cuernos, los poderes políticos, países, reinos. Entonces vemos que esta bestia tiene 7 cabezas. Y es importante que usted pueda saber esto. La cabeza, vimos la semana anterior, que representa un poder religioso. ¿Y por qué digo esto que es importante? Eso lo dije hace poquito, porque muchas personas dicen que las 7 cabezas representan a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en su Roma pagana o Césares, y la Roma eclesiástica. Buscan el número 7, pero como esos 2 primeros, Egipto y Asiria, no aparecen como bestias, entonces los agregan ellos. Sin embargo, sabemos que una cabeza no representa un poder político. Estos que estamos hablando son poderes políticos o países o reinos. La cabeza son poderes religiosos. No pueden ser esos poderes nunca. No pueden ser esos poderes, porque esos poderes son poderes políticos. Cuando dice que tenía esta bestia 7 cabezas, está hablando de poderes religiosos, o sea, iglesias, poderes eclesiásticos. No poder, o sea, esta teoría muere, esta teoría no es verdadera, esta teoría es un error. Esta teoría no está conforme a lo que dice la Biblia. Ahora nos dice que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Los cuernos sí representan poderes políticos o países, pero son 10, no porque sean 10 exactamente, sino porque el 10 representa todos los países que hay en el mundo en el tiempo que estamos viviendo. Recuerde que esta bestia se manifiesta, esta bestia existe después de 1798, después de la cuarta bestia. La cuarta bestia termina en el año 1798 y ahí empieza la quinta bestia, que es esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. El versículo 1 nos sigue diciendo: y sobre sus cuernos, que tenía 10 diademas o 10 coronas, que es lo mismo, 10 diademas o coronas. Ahora, ¿sobre dónde estaban las coronas? Sobre sus cuernos, dice sus, no dice sobre uno, no dice sobre 2, dice sobre todos sus cuernos, tenía 10 coronas. O sea, lo que nos dice esto es que en el tiempo nuestro, en el tiempo actual, en el tiempo después de 1798 por lo menos, todos los países se están rigiendo a sí mismos, son independientes. Cada país en este caso puede elegir su presidente, cada país puede elegir sus leyes.
Cada país se rige políticamente. Usted, un país como Alemania, no puede decirle a Rusia, escoja este presidente, o Rusia no le puede decir a Corea, o Corea, o sea, cada quien tiene su propia legislación, cada quien tiene sus propias leyes, cada quien tiene su propio presidente, el que quiere escoger. Si a nosotros en Costa Rica queremos escoger a Figueres como presidente de ahí, será nuestro problema. Usted sabe que no está haciendo algo correcto, pero será su problema. Será nuestro problema. Pero otro país no se va a meter en estas cosas. A veces se meten en casos que tienen que ver con alguna manifestación o alguna dictadura. Pero, por ende, dice que todos los cuernos tenían coronas en sus cabezas. O sea que en el tiempo actual estaba profetizado, los países se iban a regir por sí mismos, se iban a gobernar a sí mismos. Recuerde que en Daniel capítulo 7, hablando de la Roma imperial y hablando de la Roma papal, la segunda fase, las dos fases, dice que la bestia tenía 10 cuernos, pero esos cuernos no tenían corona. ¿Por qué no tenían corona? Porque no se regían a sí mismos, porque no se gobernaban a sí mismos, sino que había un poder que era Roma en un tiempo imperial, o Roma eclesiástica, el papado, en otro tiempo, que eran los que gobernaban todo el mundo. Ponían reyes, quitaban reyes y hacían lo que querían hacer. Pero en nuestro tiempo es diferente. Por eso dice que tenía 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 coronas o diademas. Y sobre sus cabezas, y es importante que usted vea esto, sobre sus cabezas tenía nombre de blasfemia. No dice sobre su cabeza, dice sobre sus cabezas. Ahora este tema es un tema amplio, un tema un poquito extenso. Vamos a verlo, lo vamos a tocar, pero no hoy, porque si no entonces no nos daría tiempo para terminarlo. Pero sí los prometo que vamos a tocar este tema de lo que quiere decir que en sus cabezas tenían nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Esta bestia, o sea, el mundo actual en este caso, cuando hablamos de bestia estamos hablando de los poderes mundiales. El mundo actual en este caso es la bestia. El mundo en el que estamos viviendo dice que tenía características de Roma porque tiene 10 cuernos, tiene características de leopardo porque es semejante a un leopardo, tiene características en este caso el leopardo es de Grecia porque es semejante a un leopardo, tiene características de Medo-Persia porque dice sus pies son como de oso, tiene características de Babilonia también porque dice su boca como boca de león, y el dragón, o sea Satanás, le da poder, trono y grande autoridad. Ahora el versículo que sigue es importante, dice, vi una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia? ¿Cuántas? 7 cabezas. Pero dice que una de sus cabezas, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuántas cabezas estaban heridas de muerte? Una de sus cabezas. Ahora sabemos que esa cabeza que estaba como herida de muerte, ¿a qué se refiere? Si leemos Conflicto de los Siglos, un libro importante de historia, nos dice en la página 636, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. O sea, la que fue herida fue el papado. Esa es la cabeza herida de muerte. Ahora, ¿el papado qué es? ¿Es un poder político o un poder religioso? Un poder religioso. Entonces, lo que fue herido en 1798 fue un poder religioso. El papado, que es un poder religioso. Por eso vemos que son 7 cabezas, son 7 poderes religiosos o 7 iglesias, 7 poderes eclesiásticos. Uno, y repito, uno de estos 7, uno solamente es el que es herido como de muerte. Y sabemos que en 1798 Napoleón Bonaparte envía al general Berthier para que le cause la herida al papado. Le quitan el poder al papado. Antes de 1798 el papado hacía lo que quería hacer, gobernaba todo el mundo, ponía reyes, quitaba reyes, si quería encerrar, encerraba, si quería torturar, torturaba, si quería quemar en la hoguera las personas las quemaba, si quería arrasar reinos, arrasaba con reinos. Era el que hacía y deshacía. Pero ahora, después de 1798, el poder les es quitado. Ahora, ¿cuál poder les es quitado? El poder político. El poder político en ese momento les es quitado. O sea, ya no tiene el poder político, que es el que lo apoya en sus guerras, en sus persecuciones y en lo que él hace. El poder político en este caso le es quitado. En ese momento, 1798. Por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida mortal fue sanada. Ahora, cuando dice su herida mortal fue sanada, y hago un énfasis, una comilla aquí, siempre hemos visto que es en el año 1929.
cuando Benito Mussolini le devuelve las tierras en el Tratado de Letrán al papado, los 42 acres que tienen ahorita de tierras, o las 42 hectáreas, digo, de tierra que tienen ahorita, se las devuelve. Ahora, es importante esto, voy a seguir con la fecha de 1929 por los momentos, pero después de, tal vez en la segunda parte voy a explicar esto de 1929, pero por el momento, solo por el momento, y repito, solamente por el momento, vamos a dejarlo en 1929, cuando la herida, dice, fue sanada. Ahora, si la herida es sanada en 1929, y vamos a ir un momentito, y vamos a ver que esta bestia, ¿qué es la bestia? La bestia es el mundo. Ahora, el mundo actual en este momento, estamos hablando del mundo después de la caída del papado, después de 1798. Y vamos a ver que la bestia mixta, esta bestia mixta, y le llamo bestia mixta porque tiene características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Tiene una mixtura de todos esos poderes. Y eso vimos un poquito la semana anterior, por eso no lo explico tanto ahora, pero lo vimos que tiene características de esos poderes. Ahora, vamos a ver que la bestia mixta tiene 3 periodos. Y quiero ir a la pizarra un momento. En la pizarra podemos ver acá que esta bestia mixta tiene 3 periodos. Dice que una de sus cabezas, en este caso el papado, fue herido de muerte. O sea que un periodo es antes de la herida, porque la cabeza fue herida. Si la cabeza fue herida, ¿qué quiere decir? Que antes no estaba herida, que estaba sana. Para que sea herida, tiene que haber estado sana. Entonces, primera fase antes de la herida, o sea, antes de 1798. Esa primera fase se ve, o históricamente está desde el año 538 hasta 1798, la cabeza antes de la herida, cuando la cabeza era sana. Ahora, cuando la cabeza estaba sana, antes de la herida, del 538 a 1798, cuando estaba sana la cabeza, en ese tiempo había un poder mundial que era el papado. El papado gobernaba el mundo, quitaba reyes, ponía reyes y hacía lo que quería hacer. Eso ya lo dijimos, no lo voy a repetir más, pero está ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa en 1798? La cabeza, o sea, el papado, recibe una herida. Ahora, entonces podemos ver el tiempo, el segundo, durante la herida. Primero, antes de la herida. Segundo, durante la herida. ¿Cuál tiempo es durante la herida? Durante la herida es de 1798, que fue la herida, hasta 1929, que con el Tratado de Letrán, la herida es sanada. Pero ahora vemos un tiempo después de la herida. ¿Por qué después de la herida? Porque dice también Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, y su herida de muerte fue sanada. 1929 nos dice que la herida es sanada. Entonces están 3 fases de esta bestia. Una fase, la primera fase de la bestia, o sea, el mundo antes de la herida, cuando el gobernante mundial era el papado. El mundo antes de la herida, el mundo durante la herida, cuando recibe una herida, pero esa herida esa herida la recibe, se le quita el poder civil, entonces no puede mandar, no pone rey, ya no tiene poder civil. Después recibe la sanidad, 1929, cuando Benito Mussolini le devuelve las tierras, los 42 hectáreas que tiene allá en el Tratado de Letrán, y es el periodo después de la herida. Entonces podemos ver, mi hermano y mi hermana, que nosotros estamos ubicados en el tiempo después de la herida. Vamos a tener una pausa para tener un canto y después continuamos con el tema. Tu
esperanza y más bendiciones. Siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu Amén. Grande es la fidelidad de Dios. Seguimos con el tema. Es importante poder estudiar este tema para poder ubicarnos en el tiempo en que estamos. Antes de seguir con el tema, primeramente quisiera hacer 3 saludos. Uno, primeramente, el más importante, a mi esposa, a Mari, que Dios me la bendiga. Ella es una, siempre nos está viendo, siempre me está viendo, oyendo, escuchando y también sugiriendo y aconsejando cosas para que pueda mejorar en cada uno de los sermones que estamos predicando acá. Que Dios me la bendiga, mi esposita. Otro, al hermano Johnny Núñez, que nos había escrito acá en un mensaje de YouTube, en un video de YouTube. Que Dios me lo bendiga, hermano Johnny Núñez. Y el otro hermano, a Ronald Pérez, que vive acá por Pasoca. Ahí nos pidió algunos folletos para poder estudiar y nos está oyendo, cuando él puede oírnos, está oyéndonos con su mamá. Que Dios me lo bendiga, hermano Ronald. Y es una bendición poderlo haber conocido también, que fuimos si no me equivoco, el sábado, estuvimos por allá, el sábado anterior, estuvimos en su casa ahí hablando un ratico y ahí nos conocimos por lo menos. El tema, entonces, vimos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas. Ahora, ¿qué es lo que es herido? Dice una de sus cabezas como herida de muerte. Y sabemos que la cabeza es un poder religioso. Ahora, es importante esto porque si usted llega al año 1798, ¿qué fue lo que fue herido? ¿Fue la cabeza o fue el cuerno? ¿Cuál parte de la bestia esta fue herida? Recuerde que el mundo era gobernado antes de 1798 por un cuerno que se llama el cuerno pequeño. Ese cuerno es cuerno porque es un poder político, un poder civil, pero es una cabeza también porque tiene ojos y porque tiene boca. Es un cuerno cabeza, por tanto es un poder político, pero un poder religioso, poder político religioso que gobierna el mundo. Ahora nos dice Apocalipsis capítulo 13 que lo que sería la cabeza, el poder religioso. Pero cuando vamos a la historia, nos dice que en 1798 Napoleón Bonaparte envía al general Berthier y da el golpe a su poder político, no religioso. Entonces, ¿cuándo fue herido el poder religioso en este caso? Si vamos a la historia, nos damos cuenta de que la reforma protestante fue la que empezó a herir a este poder religioso, empezando desde Wycliffe, siguiendo por Juan Hus, así con los protestantes en ese tiempo, pero principal y mayoritariamente en 1517 con Martín Lutero y la Reforma Protestante. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 129, y vea qué interesante. Dice, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente, abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Sagradas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar la iglesia e iluminar al mundo. ¿Quién hiere a la cabeza, mi hermano y mi hermana? El general Berthier da el golpe de gracia a la cabeza en el año 1798, pero la cabeza comenzó a ser herida desde el año 1517 con la Reforma Protestante, la parte religiosa en este caso. Si leemos el Conflicto de los Siglos, página 201, nos dice, hablando Martín Lutero de sí mismo, dice, estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie obligaré, porque la fe es un acto voluntario. Recordad todo lo que he hecho, me encaré con el Papa,
combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Eso es todo lo que hice. ¿Qué fue todo lo que hizo? Predicó, escribió, expuso con claridad la palabra de Dios. Pero vea lo que sigue diciendo. Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado, como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice. La palabra sola lo hizo. Si hubiera yo apelado a la fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. Pero ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y el cuerpo. En consecuencia, me quedé quieto y dejo que la palabra se extienda a lo largo y lo ancho de la tierra. ¿De dónde viene la herida de la cabeza? La Reforma Protestante. La herida política, el poder civil, el general Berthier. Pero recordemos que la cabeza es herida, en este caso, por la Reforma Protestante, con Martín Lutero como su principal peleador en este caso. Entonces concluimos diciendo que la Reforma Protestante fue la que hirió a la cabeza y así facilitó para que el poder civil fuera por el general Berthier dado el golpe mortal en este caso. Esto demuestra que la razón por la que el Papa surgió nuevamente, y repito, esto demuestra que la razón por la que el Papa surgió nuevamente o el papado surgió nuevamente es porque la Reforma Protestante no ha hecho su trabajo. O sea, la protesta inició con Martín Lutero, siguió y prosiguió, pero ahora en nuestro tiempo no hay protesta. Ya no estamos protestando, ahora todos somos hermanos y ahora todos somos iguales y ya nadie protesta contra las abominaciones que se hacen. Vemos doctrinas falsas, guardando días falsos, adorando dioses falsos, haciendo y predicando cosas falsas. Y no hacemos nada, no protestamos, estamos callados, cada quien que viva su vida y nadie habla, nadie dice nada. En 1517, y voy a poner la fecha acá, 1517, vea, inicia la Reforma Protestante. ¿Cuándo? 1517. Si usted le suma 500 años a esto, ¿a qué llegaría? 2017. ¿Y en qué año estamos, mi hermano y mi hermana? Estamos en el 2017. Ahora, en 1517 inicia la Reforma Protestante. Pero en el año 2017, en octubre, el 31 de octubre, se tiene previsto por la Iglesia Católica Apostólica Romana, por el papado, unirse con los poderes, iglesias, poderes religiosos, para poner fin a la protesta. O sea que en lugar de protestar, más bien nos estamos uniendo para dejar de protestar. Nuestros pioneros, en este caso, llamando a la protesta, sufrieron persecución porque protestaron. Sin embargo, la luz llegó a mucha gente. Hoy en día no estamos protestando. Estamos tranquilos, no estudiamos la Biblia, nada. Entonces nada está pasando. Ahora, los 5 poderes que estamos hablando, es importante, mi hermano y mi hermana, que usted pueda entender esto, que hay 4 poderes en pasado, que estamos en el 5.º poder, el que está representado en Apocalipsis por la bestia mixta, para que podamos entender los 2 poderes que vienen más, porque se habla de 2 bestias más en Apocalipsis también. Sin embargo, ellas van en orden cronológico, empezando desde el año 605. Llegamos al 538, llegamos al 331, llegamos al 168, llegamos al 476, 538, 1798. Terminan los primeros 4 poderes. Sigue en 1798 la fase de la herida y la herida sanada de la bestia mixta del mundo actual, donde cada país tiene su propio gobierno, cada país pone sus propias leyes, cada país pone su propio presidente, cada país se rige a sí mismo. ¿Qué va a pasar después de esto? Porque vienen 2 poderes más, pero esos poderes están a futuro. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver uno de esos poderes. Pero antes de ver esas cosas, que es importante que podamos ver, quiero que veamos un dato importante e interesante también acá, porque muchas veces leemos Apocalipsis capítulo 13, muchas veces digo yo algunos,
pero no leemos, o sea, leemos el capítulo 13, versículo 1 al 3, pero el versículo 4 al 10 casi no lo leemos. Entonces quiero yo leer un momento con, más bien como dice, despacito y con buena letra. Y hemos por lo menos llegado al fin de lo que es la bestia mixta. Sin embargo, quiero leer esta parte. Nos dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3. Y vea lo que nos dice. Y ponga atención. Una de sus cabezas, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué año, hermano y hermana? ¿Qué año? 1798. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Voy a borrar un momento acá. Okay. Y busco el pailo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. 1798. Ok. Dice, o sigue diciendo. Vamos a ver, dice como herida de muerte. Y su herida de muerte fue sanada. ¿Qué año dijimos ahora? 1929. Antes de esto, primeramente quiero explicar esto para no avanzar sin explicar esto. Ok. Herida de muerte, 1798. ¿Cuándo Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, le da el golpe mortal? Recuerde que la herida comenzó a darse con la protesta o con la reforma protestante. Martín Lutero y ellos. Cuando pasó esto, la reforma protestante, comenzaron a darle la herida, entonces los países comenzaron a dudar del poder del papado. Comenzaron a dudar de que era un poder enviado por Dios. Entonces ya muchos lugares no lo apoyaban. Cuando Berthier viene y le da la herida, ya no era apoyado por poderes políticos, por eso es fácil. Entonces Martín Lutero con la reforma protestante hacen lo que Dios les manda para que cuando llegue Berthier ya esté preparado el camino y pueda darle el golpe mortal. Eso es lo que pasa. Pero dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte en 1798. Estamos poniendo la fecha, una fecha profética, cuando terminan los 1260 años de hegemonía papal. Pero nos dice, y su herida de muerte fue sanada. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿ya la herida fue sanada? Esa es la pregunta. Ahora, para poder saber esto, pues, tenemos que ver una cosa. Antes de la herida, el papado tenía poder político y religioso. Gobernaba todo el mundo, ponía reyes y quitaba reyes. O sea, que cuando recibe la herida ya no puede hacer esto. Cuando la herida sea sanada, ¿qué va a pasar? Otra vez va a tener poder político y religioso. Otra vez va a quitar reyes, poner reyes. Otra vez va a perseguir al que quiera perseguir. Otra vez va a hacer lo que quiera hacer y nadie va a poder contra él, porque la herida es sanada. Entonces la pregunta de nuevo es en ese momento, ¿ya ha sido sanada la herida? Pues no, mi querido hermano y mi querida hermana. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, 1798. Su herida de muerte fue sanada. No en 1929. En 1929 empieza la sanidad de la herida. ¿Por qué? Porque Benito Mussolini le devuelve las tierras, otra vez se implanta como un país pequeño, pero el más grande económicamente, tiene embajadores en todo el mundo, y usted sabe lo que es el papado. Eso lo hemos visto. Embajadores, tiene poder, pero no tiene poder absoluto. Tiene poder religioso en esos momentos, pero no tiene poder político. Entonces eso nos dice que su herida todavía no ha sido sanada. Y eso es importante que lo podamos saber. La herida mortal aún no ha sido sanada. Empezó a sanarse en 1929, pero todavía no ha sido sanada. Cuando sea sanada y cuando recobre la sanidad completa, entonces va a tener poder político, económico, religioso y va a gobernar todo el mundo igual. Estamos en el tiempo donde los cuernos tienen todos corona, donde cada país se gobierna a sí mismo, pero vamos a llegar al tiempo de la sanidad de este poder, cuando ese poder otra vez va a ser lo que le venga en gana. Va a mandar. Ahora vea lo que dice. Leo de nuevo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. 1798. Su herida de muerte fue sanada. Comenzó a sanarse en 1929, pero todavía no había sido sanada. Pero ahora, estamos en el año de la pizarra 1798. Llegamos a 1929, donde la herida es sanada. 1798, 1929, donde comienza más bien la sanidad de la herida. Y después de esto, nos está hablando de la cita. Usted agarra la cita. Ahora, ubicándonos en ese tiempo, nos sigue diciendo la cita. Ahora sí voy a la Biblia. Nos sigue diciendo la cita. Y se maravilló la tierra, se maravilló toda la tierra
en pos de la bestia. ¿Cuándo se maravilla toda la tierra en pos de la bestia? ¿Cuándo? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, 1798. La herida de muerte fue sanada, 1929 empieza la sanidad. Pero cuando es sanada, dice, y su herida de muerte fue sanada, cuando es sanada, que todavía no ha pasado, cuando es sanada, en ese momento dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿O no es cierto? Así lo dice. Dice, cabeza herida de muerte, su herida sanada que aún no ha sido sanada. Y en el momento que la herida es sanada, en ese momento dice, y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué dice después? Y adoraron al dragón, a Satanás. ¿En qué momento? Cuando la herida es sanada. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Cuál bestia? En este caso, el mundo gobernado por el papado. La bestia, recuerde que representa al mundo. Ahora, gobernado por el papado porque el papado tiene su herida sanada. Otra vez recobra el poder. Entonces dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. O sea, en este caso, al mundo gobernado por el papado. Al papado que es el poder mundial. Diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Aquí está hablando el papado, cuando gobierna el mundo. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca. Ahora, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo después de la sanidad. Y vuelvo otra vez al versículo 3, donde dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, dice al final. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Está hablando cuando la bestia recibe la sanidad. Después de que recibe la sanidad, dice que la tierra se maravilla. Pero dice también que adoran al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoran a la bestia, diciendo que es semejante a ella. ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, y a la bestia, dice, le fue dado boca. ¿Cuándo? Cuando recibe la sanidad, dice, le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para actuar 42 meses. ¿Cuándo? Después de la sanidad. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar el nombre de Dios, de su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Les dio hacer guerra contra los santos, persecución, vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron. Vea lo que dice el versículo 8. Le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quién le adora? ¿A quién? Al papado en este caso, que es el que recibe poder para actuar 42 meses, o sea 3 años y medio. Dice, le adoraron todos los moradores de la tierra, pero cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que hay un libro de la vida, que ya lo vimos anteriormente. Y hay nombres que están escritos y hay nombres que no están escritos. Los que no están escritos y están vivos en ese momento, los que están vivos, que no están escritos en el libro de la vida, son los que adoran a la bestia. Pudieron haber estado escritos, pero fueron borrados, porque fueron borrados en el juicio. Pero dice que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que vemos dos grupos, uno que adora a la bestia y otro, un remanente que no adora a la bestia. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ese versículo, la paciencia y la fe de los santos, se asocia con Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, que está hablando del tiempo del fin, del mensaje de los 3 ángeles, donde nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está hablando de tiempo futuro. Recuerde que las primeras 4 bestias son tiempo pasado. La quinta bestia, estamos en el tiempo actual, después de 1798. Pero esa bestia en 1798, que es herida, recobra o es sanada. Aún no ha sido sanada. Su sanidad empieza en 1929 con el Tratado de Letrán, pero empieza. Pero cuando sea sanada, dice que en ese momento, cuando es sanada, la tierra se maravilla. Y adoran al dragón, Satanás, y adoran a la bestia, el papado en este caso. Y se le da poder para hacer lo mismo que hizo en los 1260 años de hegemonía papal. Perseguir al pueblo de los santos, cambiar los tiempos y la ley, blasfemar contra el nombre de Dios y todo lo que se ha leído ahí. Pero hay dos grupos, uno que le va a adorar y otro que no le adora.
Los que no le adoran son los que el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Pero los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, entonces van a adorar a la bestia. Cuando Jesucristo venga en la segunda venida, va a haber gente viva. De la gente viva que va a haber un remanente que no ha adorado a la bestia, sino que ha obedecido a Jesucristo. Pero hay un gran pueblo, una gran muchedumbre de personas que no están escritos en el libro de la vida y que adoran a la bestia. Ese es el futuro que está escrito en la Biblia para nosotros. ¿Estamos preparados para eso, mi querido hermano y mi querida hermana? Y ahora es importante que podamos estudiar o venir la próxima semana a oír el tema, porque la próxima semana nos habla de una sexta bestia, la bestia que sale de la tierra. Y vamos a ubicar esta bestia conforme a lo que hemos estudiado en el tiempo también en el cual estamos, para que usted vea qué es lo que viene para el mundo. Y es un tema importante e interesante que usted debe saber. Hemos aprendido incorrectamente muchas veces, pero Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia por medio de la oración para que podamos entender esos temas, pero no solamente para entenderlos, porque entenderlos por sí no vale de nada. Es para poder prepararnos, para poder hacer cambios, para poder entregarnos, para poder dejar nuestra vida mundana y poder realmente decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un privilegio para nosotros, mi hermano y mi hermana, el remanente adventista. Es de nuestra parte poder elevar una oración al cielo para que usted pueda entregarse completamente a Jesús. De nada nos sirve saber mucho de la profecía de la Biblia si no nos entregamos completamente a Cristo. Si usted, mi hermano y mi hermana, tiene una iglesia donde pueda visitarnos, una iglesia adventista del séptimo día, en Costa Rica, en todo lugar y en todo el mundo también, hay iglesias adventistas. Puede buscar la iglesia más cercana. Si usted vive en Alajuela, pregunte, ya en Alajuela hay una. Si vive en Cartago, si vive en Tres Ríos, si vive en Guapiles, en cualquier lugar que viva, pregunte, va a encontrar una iglesia adventista del séptimo día, donde nos reunimos los sábados de las 9 de la mañana, 8:45, hasta las 12 mediodía, por lo menos en la parte de la mañana del culto principal. Es una invitación para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, mi querido hermana. Somos el remanente adventista y estamos para poder enseñar una verdad que no se está predicando en el mundo. Bendiciones a todos.